Nos echaron, hijo, no tenemos año nuevo, dijo ella llorando. Las palabras salían entre sollozos en plena calle fría. El niño la abrazó sin entender del todo, hasta que el millonario que pasaba por ahí se detuvo, y lo que hizo cambió todo en un instante. El equipo Tiempo de Historias les desea un hermoso año nuevo y agradece que siempre estén con nosotros. Reciban nuestra gratitud. 200 pesos por la maleta o se queda aquí, gritó el taxista desde la ventanilla, señalando la maleta verde que Isabel acababa de bajar del auto. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Isabel apretó la mochila de Emilio contra su pecho, sintiendo el peso del absurdo de la situación. La maleta es mía y el taxi es mío. 200 pesos o la dejo tirada en la banqueta. Las 11:15 de la noche, 31 de diciembre. Y este imbécil estaba literalmente extorsionándola con su propia ropa. Mami, ¿qué pasa? Emilio tiraba de su suéter, confundido por el caos repentino. Nada, amor, dame un segundo. Isabel sacó su cartera con manos temblorosas. 180 pesos. Eso era todo lo que le quedaba después de pagar el taxi desde la casa, la ex casa. La casa que ya no era suya, donde Damián probablemente estaba descorchando champán con su novia nueva, celebrando su año nuevo perfecto, mientras ella, ¿tienes o no?, insistió el taxista, porque tengo más carreras esperando. Tengo 180, dijo Isabel, extendiéndole los billetes arrugados. Es todo lo que tengo. El taxista los miró con desdén. No me alcanza. Por favor, mi hijo está aquí. Es Nochevieja. Solo dame la maleta y... Pero el hombre ya estaba cerrando la cajuela. Isabel se lanzó hacia el auto, pero él aceleró, llevándose la maleta verde con toda la ropa de invierno de Emilio, sus uniformes escolares, las pocas cosas que habían logrado empacar en el caos de la tarde. Se quedó parada en medio de la banqueta, con 180 pesos en la mano y la mochila de dinosaurios de su hijo como única posesión. Se llevó mi ropa, dijo Emilio, y su voz sonó pequeña. Isabel cerró los ojos. Respira, respira, no te desmorones. No aquí, no frente a él. No importa, mintió guardando el dinero. Compraremos más. ¿Con qué dinero?, preguntó Emilio, y la pregunta fue tan directa, tan inocentemente brutal, que Isabel sintió cómo algo se quebraba en su garganta. Empezó, pero no tenía respuesta. No tenía respuesta para nada. Miró alrededor. Estaban en una zona comercial que a esas horas estaba prácticamente desierta. Las tiendas cerradas mostraban sus decoraciones navideñas detrás de cortinas metálicas. Un paradero de autobús vacío brillaba bajo una luz fluorescente parpadeante, y más allá, edificios con ventanas iluminadas donde familias cenaban, reían, se preparaban para el conteo de medianoche. Todo el mundo tenía un lugar, excepto ellos. «Mami, tengo hambre», dijo Emilio. Por supuesto que tenía hambre. No habían comido nada desde el desayuno, porque Isabel había pasado el día entre abogados inútiles, llamadas telefónicas desesperadas y finalmente la humillación de ver a Damián en la puerta de su propia casa diciéndole: «Tienes hasta las 8 para salir, después llamo a la policía», como si ella fuera una criminal, como si pedir un techo para su hijo fuera un crimen. «Vamos a comprar algo», dijo Isabel tomando la mano de Emilio y caminando hacia el único lugar que vio abierto, un Oxxo en la esquina. Dentro, el aire acondicionado golpeó su cara sudorosa. El empleado, un chico de no más de 20 años con audífonos puestos, ni siquiera levantó la vista. Isabel recorrió los pasillos con Emilio, calculando mentalmente cada peso. 2 tortas empaquetadas, 80 pesos. 2 jugos, 30 pesos. Un paquete de galletas, 25 pesos. 135 pesos. Le quedarían 45. ¿Puedo llevar esto? Emilio sostenía una paleta de chocolate. Claro que sí, campeón. Isabel tomó la paleta y la agregó a la canasta, ignorando la voz en su cabeza que gritaba que no podían permitirse gastar en dulces cuando no tenían dónde dormir. Pagó en silencio. El empleado metió todo en una bolsa sin decir palabra, sin hacer contacto visual, probablemente contando los minutos para su turno terminara y pudiera irse a casa. A su casa, que existía, que lo esperaba. Salieron de nuevo al frío de diciembre. Isabel buscó una banca, pero todas estaban ocupadas por personas sin hogar que ya habían reclamado sus territorios para la noche. El paradero tenía un asiento de metal. Se sentaron ahí. «Aquí tienes». Isabel desenvolvió la torta de Emilio y se la dio. «¿Y tú no vas a comer?».
No tengo hambre, amor. Comí antes. Otra mentira. Estaba mintiendo tanto que había perdido la cuenta. Emilio le dio una mordida a su torta, masticando lentamente, y Isabel vio cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas que trataba de contener. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque sabía exactamente qué pasaba. «¿Por qué papá nos sacó de la casa?». Y ahí estaba, la pregunta que había estado evitando todo el día. Porque Isabel no sabía cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre era un egoísta manipulador que había usado tecnicismos legales para reclamar una propiedad que habían comprado juntos, que la casa estaba a nombre de Damián desde antes del matrimonio y que el juez falló a su favor, que había elegido a su novia nueva sobre su propio hijo. «Porque es complicado, amor. ¿Ya no nos quiere?». Las palabras salieron tan simples, tan devastadoramente honestas, que Isabel tuvo que voltear hacia otro lado para que Emilio no viera las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. «Claro que te quiere», susurró, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. «Solo está confundido». «¿Y dónde vamos a dormir?». Isabel se limpió las lágrimas rápidamente y giró hacia su hijo. Ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaría bien cuando claramente nada estaba bien. «No lo sé, mi amor», dijo, y su voz se quebró. «Perdóname, perdóname tanto. No tengo dónde llevarte. Vamos a...». Tragó saliva, sintiendo cómo cada palabra le arrancaba un pedazo de dignidad. «Vamos a pasar esta noche aquí, en la calle». Esperaba gritos, esperaba miedo, esperaba que Emilio se derrumbara, porque eso es lo que cualquier niño haría al escuchar que dormiría en la calle en Nochevieja. Pero Emilio dejó su torta a un lado, se bajó del asiento metálico y con sus manitas pequeñas tomó la cara de Isabel entre sus dedos. «No llores, mami», dijo con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. «Tú estás conmigo. Eso es lo único que importa». Y entonces Isabel se rompió, completamente. Abrazó a Emilio con una fuerza desesperada, mientras sollozaba sin control, sin importarle quién los viera, sin importarle nada más que el hecho de que su hijo, su bebé, estaba consolándola cuando debería ser al revés. «Perdóname», repetía entre sollozos. «Perdóname, perdóname, perdóname». «No tienes que pedir perdón», dijo Emilio contra su hombro. «Tú siempre me cuidas. Ahora yo te cuido a ti». «Disculpen», dijo una voz masculina. Isabel levantó la vista bruscamente, limpiándose las lágrimas con rabia. Un hombre vestido con traje oscuro estaba parado frente a ellos, alto, probablemente de 30 y tantos, con una expresión en el rostro que no lograba descifrar. «¿Qué quieres?», preguntó Isabel con una agresividad que la sorprendió a ella misma. El hombre dudó. «Yo escuché lo que le dijiste a tu hijo, sobre no tener dónde dormir». Isabel sintió la humillación arderle en las mejillas. «¿Y vienes a burlarte? ¿A tomar una foto para tus redes sociales? Pobre mujer y su hijo en la calle en Año Nuevo». «No», dijo el hombre con calma. «Vengo a ayudar. No necesitamos tu ayuda». Isabel se puso de pie, colocando a Emilio detrás de ella. «Estamos bien. No están bien y ambos lo sabemos. No sabes nada de nosotros. Sé lo suficiente». El hombre metió las manos en los bolsillos de su pantalón. «Sé que tienes un hijo que acaba de decirte que no importa dónde estén mientras estén juntos. Y sé que eso es lo más valiente que he escuchado en mucho tiempo». Isabel lo miró con desconfianza. «¿Quién eres?». «Miguel. Y antes de que preguntes qué quiero a cambio, la respuesta es nada. Solo quiero ofrecerles un lugar donde dormir esta noche. Nada más. Sin condiciones». «¿Por qué?». Miguel la miró directo a los ojos. «Porque hace 15 años yo también estuve en la calle. Y alguien me ayudó. Ahora puedo devolverle al mundo ese favor». Isabel estudió al hombre frente a ella con una mezcla de desconfianza y desesperación. Miguel, así dijo que se llamaba. Traje caro, postura de alguien acostumbrado a que las cosas salieran como él quería, y una historia demasiado conveniente sobre haber estado en la calle hace 15 años. Sonaba exactamente como el tipo de cuento que alguien inventaría para ganarse su confianza. «¿Estuviste en la calle?», repitió Isabel con escepticismo. «¿Tú? ¿Con ese traje que probablemente cuesta más que mi salario de 3 meses?» Miguel no se ofendió. En su lugar, se desabrochó el puño de su camisa y levantó la manga, mostrándole su antebrazo. Había una cicatriz larga, irregular, que corría desde su muñeca hasta casi el codo. «Me la hice durmiendo bajo un puente cuando tenía 22 años», dijo con voz neutral. «Había vidrios rotos,
No me di cuenta hasta la mañana siguiente, porque estaba demasiado cansado para notarlo. Tuve suerte de que no se infectara. Isabel miró la cicatriz. Era real, vieja, y había algo en la forma casual en que Miguel la mostró, sin dramatismo ni búsqueda de simpatía, que la hizo dudar de sus propias defensas. «Eso no significa que debamos irnos contigo», dijo, pero su voz sonó menos agresiva. «Tienes razón». Miguel se bajó la manga y se abrochó el puño nuevamente. «No me conoces. Sería estúpido confiar en un desconocido. Pero también es estúpido dormir en la calle cuando hay una opción mejor. No hay opciones mejores sin riesgos». «Todo tiene riesgos», respondió Miguel. «Quedarte aquí tiene riesgos. Ir conmigo tiene riesgos. La diferencia es que uno de esos riesgos incluye una cama caliente y comida para tu hijo». Emilio tiró del suéter de Isabel. «Mami, él parece bueno». «Los buenos no siempre parecen buenos, amor», dijo Isabel, aunque las palabras le dolieron porque estaba enseñándole a su hijo de 6 años a desconfiar del mundo. «Entonces los malos tampoco siempre parecen malos», respondió Emilio con una lógica tan simple que dejó a Isabel sin palabras. Miguel se agachó para quedar a la altura de Emilio. «Oye, campeón, ¿cómo te llamas?» «Emilio, ¿tú realmente dormiste en la calle?» «Sí, durante casi un año». «¿Y no tenías miedo?» «Tenía mucho miedo», admitió Miguel, «especialmente en las noches como esta, Navidad, Año Nuevo, cuando todo el mundo está celebrando y tú estás solo preguntándote ¿cómo terminaste ahí? ¿Y cómo terminaste ahí?», preguntó Emilio con la curiosidad genuina de alguien demasiado joven para entender que algunas preguntas son demasiado personales. Miguel miró a Isabel, como pidiendo permiso para continuar. Ella no dijo nada, pero tampoco lo detuvo. Quería escuchar esto. Quería saber si este hombre era real o solo otro mentiroso convincente. «Mi papá murió cuando yo tenía 21 años», comenzó Miguel. «Dejó muchas deudas. Deudas que legalmente pasaron a mí porque había firmado como aval, sin entender realmente qué significaba. Perdí todo, el departamento, el auto, los ahorros que tenía para la universidad. Y mi novia en ese entonces hizo una pausa. Me dejó una semana después. Dijo que no podía estar con alguien sin futuro». Isabel sintió algo moverse en su pecho. No era simpatía exactamente, pero tampoco era la desconfianza absoluta de antes. «¿Y qué hiciste?», preguntó Emilio, completamente absorto en la historia. «Sobreviví», dijo Miguel con simpleza. «Trabajé en lo que pude, lavando platos, cargando cajas, limpiando baños. Ahorré cada peso que ganaba. Dormí donde pude. Y poco a poco, muy poco a poco, salí del hoyo». «¿Y ahora eres rico?». Miguel se rió. «Ahora estoy mejor. Tengo una empresa de construcción. No soy millonario, pero me va bien». «¿Y por qué nos quieres ayudar, Luis?», preguntó Emilio. «No nos conoces». «Porque alguien me ayudó cuando lo necesitaba», respondió Miguel. «Un señor que tenía un restaurante me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Me dejó dormir en la bodega durante meses hasta que pude pagar un cuarto. Nunca me pidió nada a cambio. Solo me dijo, cuando puedas, ayuda a alguien más. Eso es lo que estoy haciendo». Isabel sintió que su resistencia se estaba desmoronando. No quería. Quería mantenerse firme, protectora, desconfiada, pero estaba tan cansada, tan completamente agotada de pelear contra todo y contra todos. «Una noche», dijo finalmente, y su voz sonó ronca. «Solo esta noche. Mañana nos vamos». «Una noche», acordó Miguel, poniéndose de pie. «Mi auto está a 2 cuadras. ¿Pueden caminar o prefieren que lo traiga?» «Podemos caminar». Isabel tomó la mano de Emilio y la mochila de dinosaurios. Caminaron en silencio por las calles casi vacías. Isabel mantenía a Emilio pegado a su lado, consciente de cada movimiento de Miguel, lista para correr si algo se sentía mal. Pero Miguel solo caminaba a un paso adelante, con las manos en los bolsillos, sin intentar tocarlos ni acercarse demasiado. «Es ese», señaló hacia un sedán gris estacionado bajo una farola. No era ostentoso. No era un auto de lujo que gritara dinero. Era normal, limpio, pero normal. Eso hizo que Isabel se relajara un poco más. Miguel abrió la puerta trasera. «Emilio, puedes ir atrás, hay más espacio. Isabel, adelante si quieres». Isabel dudó, pero finalmente subió al asiento del copiloto después de asegurarse de que Emilio estuviera abrochado atrás. El interior olía a café y a ese ambientador de auto genérico. Había papeles en el portavasos, una chamarra en el asiento trasero,
Un celular viejo en el tablero, todo muy humano, normal. Miguel encendió el auto y la calefacción comenzó a funcionar inmediatamente. El calor golpeó la cara de Isabel y solo entonces se dio cuenta de cuánto frío había tenido. «¿Dónde queda tu departamento?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «A 20 minutos, en la colonia del Valle». Miguel comenzó a conducir. «Vivo solo. Trabajo mucho, así que la mayor parte del tiempo está vacío». «¿No tienes familia?». «Mi mamá vive en Guadalajara. La visito cuando puedo. No tengo hermanos. No tengo...». Se detuvo. «No tengo pareja actualmente». Isabel lo miró de reojo. Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras, algo que sugería una historia que no estaba compartiendo. «Mami», llamó Emilio desde atrás, «¿de verdad vamos a dormir en una casa hoy?». «Sí, amor». «¿Con cama?». «Con cama. Y vamos a ver el Año Nuevo en la tele». Isabel miró a Miguel, quien asintió. «Sí, vamos a ver el Año Nuevo en la tele». Emilio soltó un suspiro largo, y cuando Isabel volteó, vio que su hijo ya tenía los ojos cerrados, vencido por el agotamiento de un día que ningún niño de 6 años debería haber vivido. «Se durmió rápido», observó Miguel. «Ha sido un día muy largo para él». Isabel sintió la garganta apretarse nuevamente. «Para ambos. ¿Quieres hablar de ello?». «No». «Está bien». Manejaron en silencio durante varios minutos. Isabel miraba por la ventana, viendo pasar las calles iluminadas, las casas con luces navideñas, los grupos de personas caminando hacia fiestas y celebraciones. Todo el mundo tenía un lugar a donde ir, menos ellos. Bueno, menos ellos hasta hace media hora. «¿Por qué realmente haces esto?», preguntó de pronto. «Y no me digas que solo porque alguien te ayudó hace 15 años. Debe haber algo más». Miguel apretó el volante un poco más fuerte. «Hoy se cumplen 3 años desde que mi prometida me dejó», dijo después de un largo silencio. «Íbamos a casarnos en Año Nuevo. Ya teníamos todo planeado, y 2 semanas antes me dijo que había conocido a alguien más, que lo sentía, pero que no podía seguir adelante con la boda». Isabel no dijo nada esperando. «Desde entonces paso las fiestas trabajando solo. No hago fiestas, no salgo con amigos, solo dejo que el día pase. Pero hoy, manejando de regreso del trabajo, los vi a ustedes en ese paradero. Vi cómo tu hijo te secaba las lágrimas, y pensé que tal vez, solo tal vez, podía hacer que este día significara algo para alguien, si no para mí, al menos para ustedes». La honestidad brutal en su voz golpeó a Isabel más fuerte que cualquier discurso motivacional. No era un héroe tratando de salvarlos. Era alguien tan roto como ella, tratando de encontrar significado en un día que le dolía. «Lo siento», dijo Isabel en voz baja, «por tu prometida. Yo siento lo de tu esposo, o ex esposo, supongo». «Ex. Definitivamente ex. Fue él quien nos echó a la calle en Nochevieja para darle nuestra casa a su novia nueva». «Sí, fue él». Miguel exhaló lentamente. «¿Qué clase de hombre hace eso?». «El tipo de hombre del que pensé que estaba enamorada durante 8 años». Isabel se limpió una lágrima que no había notado que estaba cayendo. «El tipo de hombre al que le di todo y que al final no me dio nada». «No nada», corrigió Miguel. «Te dio a Emilio». Isabel miró hacia atrás, hacia su hijo dormido en el asiento trasero, con la boca ligeramente abierta y la cabeza recargada contra la ventana. «Sí», susurró, «me dio a Emilio». Llegaron a un edificio moderno en una zona residencial tranquila. Miguel estacionó en el sótano y apagó el motor. «Llegamos», anunció suavemente. Isabel sacudió suavemente a Emilio. «Despierta, amor, ya llegamos». Emilio abrió los ojos lentamente, desorientado. «¿Dónde estamos?» «En el departamento del señor Miguel. Vamos a subir». Tomaron el elevador hasta el piso 12. Miguel abrió la puerta de su departamento y encendió las luces, revelando un espacio limpio, minimalista, casi impersonal. Había una sala con un sofá gris, una televisión grande y muy pocas decoraciones. Todo era funcional, ordenado, como si nadie realmente viviera ahí. «El cuarto de huéspedes está por aquí». Miguel los guió por un pasillo corto. «Tiene una cama queen size, sábanas limpias, el baño está justo al lado». Abrió la puerta revelando una habitación simple pero acogedora. La cama estaba perfectamente tendida, había toallas dobladas sobre una silla y una lámpara de noche que emitía luz cálida. «Es perfecto», dijo Isabel, y lo decía en serio. «Hay ropa en el closet», agregó Miguel.
De mi hermana. Bueno, ex hermana. Larga historia. Pero dejó cosas aquí hace años. Tal vez algo le quede a Emilio. Y a ti también. Gracias. Isabel sintió las lágrimas amenazando nuevamente. No sé cómo agradecerte esto. No tienes que agradecer nada. Miguel retrocedió hacia la puerta. Descansen. Si necesitan algo estaré en la sala. Y sobre la cena, ¿les parece bien pizza? Hay un lugar que entrega hasta tarde. Pizza suena perfecto, dijo Emilio repentinamente más despierto. Cuando Miguel cerró la puerta y los dejó solos, Isabel se sentó en la cama y abrazó a Emilio con fuerza. ¿Ves?, dijo Emilio. Te dije que parecía bueno. Sí, amor, tenías razón. Y por primera vez en todo el día, Isabel sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. La pizza llegó en una caja de cartón manchada de grasa que Miguel colocó sobre la mesa de centro como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Isabel observó cómo Emilio se lanzó sobre la primera rebanada con un hambre que le recordó que su hijo no había comido nada decente en todo el día. El queso se estiraba mientras él mordía, sus ojos cerrados en pura satisfacción, y algo dentro de Isabel se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Esto era lo que necesitaban, no lujos ni promesas grandiosas, solo comida caliente y un lugar seguro. Miguel comía en silencio, permitiéndoles ese momento sin interrupciones ni preguntas incómodas. Isabel lo observó mientras fingía concentrarse en su propia rebanada. Había algo en la forma en que se movía por su propio espacio, como si no estuviera completamente cómodo ahí, como si este departamento fuera solo un lugar donde dormía, pero no realmente vivía. Las paredes estaban desnudas excepto por un par de cuadros genéricos que probablemente venían con el lugar. No había fotos familiares, no había recuerdos visibles, nada que indicara que una persona con historia y pasado habitaba estos espacios. El departamento olía a limpieza reciente y soledad vieja. Era impecable pero frío, funcional pero vacío. Isabel reconoció esa sensación porque había vivido algo similar en sus últimos meses con Damián, cuando la casa que compartían se había convertido en un museo de lo que alguna vez fueron, en lugar de un hogar donde construir lo que podrían ser. Emilio terminó su tercera rebanada y se dejó caer contra el respaldo del sofá con un suspiro dramático de satisfacción. Tenía salsa de tomate en la comisura de los labios y las mejillas sonrojadas por el calor de la comida. Isabel se inclinó para limpiarle la cara con una servilleta, ese gesto automático de madre que había repetido miles de veces, pero que esta noche se sentía diferente, más consciente, como si estuviera memorizando cada detalle porque no sabía cuándo sería la próxima vez que podrían tener algo así. La televisión murmuraba en el fondo, transmitiendo el preludio a la medianoche. «Faltan 40 minutos para el año nuevo», anunció el presentador con ese entusiasmo manufacturado típico de estas fechas. Multitudes se agolpaban en el zócalo, familias brindaban anticipadamente, parejas se abrazaban bajo confeti de colores, todo el mundo celebrando, todo el mundo con un lugar, todo el mundo menos ellos, hasta hace unas horas. Isabel se levantó para llevar los platos a la cocina, necesitando hacer algo con las manos, necesitando sentir que estaba contribuyendo de alguna forma en lugar de solo recibir. Miguel la siguió después de unos momentos, y ella sintió su presencia antes de escucharlo hablar. La cocina era pequeña y eficiente, diseñada para alguien que probablemente vivía de comida para llevar y café instantáneo. Todo estaba organizado con precisión casi obsesiva, especias alineadas alfabéticamente, platos apilados por tamaño, superficie tan limpia que podría realizar cirugías sobre ella. Isabel reconoció ese tipo de orden. Era el orden de alguien que intentaba controlar su entorno porque no podía controlar nada más en su vida. Abrió la llave del agua y comenzó a enjuagar los platos mientras Miguel se apoyaba contra el marco de la puerta, observándola con una expresión que no lograba descifrar. No era lástima, gracias a Dios, porque Isabel había visto suficiente lástima en las últimas semanas como para reconocerla a kilómetros de distancia. Era algo más cercano a la comprensión, como si él supiera exactamente lo que significaba necesitar hacer algo útil cuando te sentías completamente inútil. Isabel dejó que el silencio se instalara entre ellos, un silencio que curiosamente no se sentía incómodo. Había algo extrañamente íntimo en compartir espacio con alguien sin la necesidad de llenarlo con palabras vacías.
Recordó cómo con Damián los últimos meses habían estado llenos de conversaciones forzadas, de preguntas cuyas respuestas ya no le importaban, de palabras que solo servían para llenar el vacío creciente entre ellos. Desde la sala llegó la voz de Emilio preguntando si podía ver algo en la televisión. Miguel se alejó para ayudarlo a buscar algo en Netflix, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y el sonido del agua corriendo. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose simplemente existir, sin tener que estar alerta, sin tener que planear el siguiente paso, sin tener que ser fuerte. Cuando regresó a la sala, encontró a Emilio acurrucado en el sofá con una manta que Miguel había sacado de algún closet. Su hijo ya tenía los párpados pesados, luchando contra el sueño que lo había estado persiguiendo todo el día, pero negándose a rendirse, porque era Año Nuevo, y los niños podían quedarse despiertos hasta tarde en Año Nuevo. Miguel había sintonizado una película animada, algo con colores brillantes y música alegre que Emilio miraba con atención intermitente. Isabel se sentó junto a su hijo, quien inmediatamente buscó su calor, acurrucándose contra ella como había hecho desde que era bebé. El peso de su cuerpecito contra el suyo, la confianza absoluta con la que se dejaba caer, sabiendo que ella lo sostendría, hizo que Isabel sintiera ese amor feroz que solo las madres entienden, ese amor que duele y sana al mismo tiempo. Miguel se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa, y durante los siguientes 20 minutos simplemente existieron juntos en ese espacio. La película continuaba. Emilio bostezaba ocasionalmente, e Isabel sentía cómo la tensión de las últimas horas comenzaba a aflojarse de sus hombros. Fue Miguel quien finalmente rompió el silencio, su voz baja para no sobresaltar a Emilio. Habló sobre su empresa de construcción, cómo había empezado con proyectos pequeños, remodelaciones de baños y cocinas, y cómo gradualmente había crecido hasta manejar edificios completos. No lo dijo con orgullo ni presunción, solo como hechos, como alguien recitando una lista de tareas completadas. Isabel escuchó la historia detrás de las palabras, la versión que él no estaba diciendo. Un hombre que había construido un imperio profesional para llenar el vacío de no tener nada más que construir. Isabel compartió fragmentos de su propia vida también, pero editada, suavizada. Habló de sus años como maestra, de cómo amaba ver ese momento cuando un niño finalmente entendía un concepto difícil, cuando sus ojos se iluminaban con comprensión. No habló de las noches que Damián llegaba tarde oliendo a perfume que no era el suyo, de las excusas cada vez más elaboradas, de cómo había fingido creer porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentar. La conversación fluía y se detenía, fluía y se detenía, como olas contra la playa, sin presión ni expectativas. Había algo liberador en hablar con alguien que no conocía tu historia completa, que no tenía opiniones preconcebidas sobre quién eras o qué decisiones habías tomado. Miguel la escuchaba sin juzgar, sin ofrecer consejos no solicitados, sin intentar arreglar nada, solo escuchaba. Emilio se durmió en algún punto entre la conversación y la película, su respiración volviéndose profunda y regular. Isabel lo observó dormir, memorizando cada detalle de su rostro relajado, las pestañas largas que descansaban contra sus mejillas, la boca ligeramente abierta, su hijo, su razón para seguir adelante cuando todo lo demás se desmoronaba. Miguel se levantó silenciosamente y apagó la televisión, dejando solo la luz tenue de una lámpara en la esquina. Consultó su reloj. 11:30. 30 minutos para el Año Nuevo. Isabel sintió la extrañeza de la situación golpeándola nuevamente. Hace 12 horas estaba en su casa. Bueno, la casa que había creído suya. Hace 6 horas estaba en la calle sin saber dónde dormir. Y ahora estaba aquí, en el departamento de un hombre que era un completo desconocido, pero que de alguna forma se sentía menos extraño que personas que había conocido durante años. La vida tenía esa forma extraña de destruirte y reconstruirte en el mismo día, de quitarte todo y luego darte algo inesperado justo cuando habías perdido la esperanza. Isabel no creía en señales ni en destino, había dejado de creer en esas cosas cuando su vida se había desmoronado a pesar de todas sus oraciones y deseos. Pero había algo en esta noche, en este encuentro imposible, que la hacía preguntarse si tal vez, solo tal vez,
El universo no era completamente cruel. Miguel trajo 2 copas de agua con hielo y se sentó nuevamente, esta vez un poco más cerca. No invasivamente cerca, solo lo suficiente para que pudieran hablar en voz baja sin despertar a Emilio. Le contó sobre el día que decidió dejar de sentir lástima por sí mismo y empezar a construir algo nuevo. Había sido 3 años después de que su prometida lo dejara, 3 años de existir en piloto automático, trabajando obsesivamente porque el trabajo no te abandonaba, no te decía que había conocido a alguien mejor. Isabel reconoció ese mecanismo de supervivencia. Ella había hecho lo mismo después de descubrir la infidelidad de Damián, enterrándose en su trabajo, en las necesidades de Emilio, en cualquier cosa que la mantuviera demasiado ocupada para pensar en lo rota que se sentía. 11:45, 15 minutos. La tensión en el aire cambió sutilmente. Ambos eran conscientes de que la medianoche se acercaba, ese momento artificial pero significativo cuando un año moría y otro nacía, cuando se suponía que debías reflexionar sobre lo perdido y esperanzarte sobre lo ganado. Isabel se preguntó qué diría si alguien le hubiera dicho, hace 24 horas, que estaría recibiendo el año nuevo en el departamento de un extraño con su hijo dormido en el sofá. Miguel encendió la televisión nuevamente, esta vez en el canal que transmitía el conteo desde el Zócalo. Miles de personas gritaban, saltaban, celebraban. Isabel se preguntó cuántas de ellas realmente estaban felices y cuántas solo fingían porque se suponía que debías estar feliz en Año Nuevo. 11:55, 5 minutos. Emilio se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible, y tanto Isabel como Miguel lo miraron con ternura compartida. En ese momento, Isabel se dio cuenta de algo. Miguel no solo los había ayudado porque alguien lo ayudó a él hace años, los había ayudado porque necesitaba tanto como ellos. Necesitaba sentir que este día significaba algo, que su soledad servía para algo más que recordarle lo que había perdido. 11:58. Isabel miró a Miguel y encontró que él ya la estaba mirando. Había una pregunta en sus ojos, algo que no se atrevía a verbalizar, pero que flotaba entre ellos como niebla. Isabel no sabía cuál era la pregunta exactamente, pero sintió que la respuesta, fuera cual fuera, cambiaría algo fundamental entre ellos. 11:59. El conteo comenzó en la televisión. 10, 9, 8. Isabel tomó una decisión inconsciente, dejando que su mano descansara sobre la mesa, cerca pero no tocando la de Miguel. 7, 6, 5. Miguel movió su mano cerrando ese pequeño espacio entre ellos hasta que sus dedos se rozaron levemente. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo!, gritó el mundo. E Isabel sintió por primera vez en meses que tal vez había algo por lo cual estar feliz. Isabel despertó sobresaltada, sin recordar en qué momento se había quedado dormida. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas del cuarto de huéspedes y por un instante, de pánico absoluto, no supo dónde estaba. Su cuerpo se tensó lista para pelear o huir, hasta que vio a Emilio durmiendo a su lado, acurrucado como un caracol con la manta hasta la barbilla, y los recuerdos de la noche anterior regresaron como una avalancha. El paradero, Miguel, el departamento, el Año Nuevo. Se sentó lentamente, tratando de no despertar a Emilio, y miró alrededor de la habitación iluminada por la luz natural. Todo seguía siendo real. No había sido un sueño desesperado de su mente exhausta. Realmente estaban aquí, en un lugar seguro con un techo sobre sus cabezas. El reloj en la mesita de noche marcaba las 7:15 de la mañana, 1 de enero, un año nuevo que había comenzado de la forma más extraña posible. Isabel se levantó con cuidado acomodando la manta sobre Emilio antes de salir del cuarto descalza, cerrando la puerta con suavidad detrás de ella. El departamento estaba en silencio. Las cortinas de la sala estaban abiertas, revelando una vista de la ciudad que se despertaba lentamente después de una noche de excesos. Isabel caminó hacia la cocina y encontró una cafetera junto a la estufa con una nota pegada. «Sírvete lo que quieras. Salí a comprar pan. Regreso pronto. M». La letra era clara, práctica, sin adornos. Isabel preparó café, necesitando la cafeína para procesar todo lo que había pasado. Mientras el líquido oscuro llenaba la taza, se permitió por primera vez en horas
pensar en su situación real, no en la urgencia inmediata de sobrevivir la noche, sino en lo que vendría después. No tenía casa, no tenía trabajo, tenía 145 pesos en su cartera después de comprar la pizza la noche anterior. No, Miguel había pagado la pizza, tenía 180 pesos. Eso era todo su patrimonio. No tenía familia cercana, no tenía red de apoyo, no tenía plan. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una planta venenosa, enroscándose alrededor de su capacidad para respirar. Dejó la taza sobre el mostrador con manos temblorosas y se aferró al borde de la encimera, tratando de anclar su mente antes de que se descontrolara completamente. Inhala, exhala, inhala, exhala. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. Tenía que pensar, tenía que planear, tenía que encontrar una solución porque Emilio dependía de ella y ella no podía fallarle más de lo que ya lo había hecho. El sonido de una llave en la cerradura la sacó de su espiral. Miguel entró cargando 2 bolsas de papel que olían a pan recién horneado. Llevaba la misma ropa de anoche, ligeramente arrugada, y había algo en su cabello despeinado que sugería que él tampoco había dormido mucho. «Buenos días», dijo con voz ronca. Pensé que querrían desayunar algo decente. Isabel no confiaba en su voz, así que solo asintió. Miguel dejó las bolsas sobre la mesa y comenzó a sacar cosas: conchas, cuernitos, bolillos, un paquete de jamón, queso, jugo de naranja. Era demasiado amabilidad, demasiada generosidad, demasiado para alguien que no les debía nada. «No tenías que hacer esto», logró decir finalmente. «Lo sé, pero quería hacerlo». Miguel sacó platos y comenzó a preparar la mesa con una eficiencia que hablaba de años viviendo solo, de desayunos solitarios convertidos en rutina automática. Isabel lo observó moverse por su propia cocina y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la derribó. «Gracias», susurró, «por todo. No sé cómo voy a pagarte». «No me debes nada», interrumpió Miguel, y había algo firme en su voz. «Ya te lo dije anoche. Esto no es una transacción». «¿Entonces qué es?». Miguel se detuvo, sosteniendo un plato a medio camino entre el mostrador y la mesa. Buscó las palabras. «Es 2 personas que se encontraron cuando ambos lo necesitaban. Nada más, nada menos». Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta del cuarto de huéspedes se abrió y Emilio apareció, con el cabello parado en todas direcciones y los ojos hinchados de sueño. Vio el pan en la mesa y su cara se iluminó. «¿Es para nosotros?» «Todo para ti, campeón», dijo Miguel. «Hay chocolate caliente también, si quieres». Emilio no necesitó más invitación. Se subió a una silla y atacó una concha con el entusiasmo de alguien que acababa de descubrir el tesoro perdido. Isabel se sentó junto a él, el café caliente entre sus manos, observando a su hijo comer mientras su mente seguía dando vueltas a la pregunta inevitable: «¿Qué hacemos ahora?». Miguel se sirvió su propio café y se sentó frente a ellos. Había algo diferente en él esta mañana, algo menos guardado, como si la noche hubiera suavizado algunas de las barreras que mantenía alrededor de sí mismo. «Isabel», dijo después de un momento, «necesitamos hablar sobre hoy». El estómago de Isabel se apretó. «Lo sé, nos iremos después del desayuno. Ya hiciste suficiente». «No es eso». Miguel dejó su taza. «Quiero que se queden». El tiempo se detuvo. Isabel estaba segura de haber escuchado mal. «¿Qué? Quiero que se queden aquí. No solo hoy. El tiempo que necesiten para organizarse. No podemos hacer eso. No podemos aprovecharnos de ti. No es aprovecharse si yo lo estoy ofreciendo», insistió Miguel. «Mira, sé que esto suena loco. Nos conocimos hace 12 horas, pero anoche, cuando vi a tu hijo secándote las lágrimas, cuando vi cómo seguías siendo fuerte incluso cuando todo se estaba derrumbando, vi algo que no había visto en años». «¿Qué?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «Valentía real, no la valentía de pelear batallas, la valentía de simplemente seguir adelante cuando sería más fácil rendirse». Isabel sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. «No me siento valiente, me siento como un fracaso total. Los fracasos no crían hijos que los consuelan cuando lloran», dijo Miguel con firmeza. «Los fracasos no protegen a sus hijos con todo lo que tienen, incluso cuando no tienen nada. Tú no eres un fracaso, Isabel, eres una sobreviviente». Las palabras golpearon algo profundo dentro de ella,
algo que había estado enterrado bajo capas de vergüenza y autodesprecio. Emilio dejó de comer y miró entre los dos adultos con expresión seria. ¿Nos podemos quedar, mami? Me gusta estar aquí. Isabel miró a su hijo, luego a Miguel, luego al departamento que los había acogido. Una parte de ella quería aceptar desesperadamente quedarse en este refugio hasta que pudiera reconstruir su vida. Otra parte, la parte orgullosa que había sido golpeada pero no completamente destruida, se rebelaba contra la idea de depender de la caridad de un extraño. «No puedo pagarte renta», dijo finalmente. «No tengo trabajo, no tengo nada, no estoy pidiendo renta». «Entonces, ¿qué estás pidiendo?». Miguel se inclinó hacia adelante. «Ayuda. Necesito ayuda en mi oficina. Mi asistente renunció hace 2 semanas y estoy ahogándome en papeleo. No puedo ofrecerte un salario enorme, pero puedo pagarte lo suficiente para que ahorres, busques tu propio lugar eventualmente. Mientras tanto, pueden quedarse aquí». Isabel lo miró con sospecha renovada. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera sabes si soy buena con el trabajo de oficina. Eras maestra. Los maestros son organizados, pacientes, buenos para manejar el caos. Eso es exactamente lo que necesito. Suena demasiado conveniente. O tal vez ambos nos estamos ayudando mutuamente», respondió Miguel. «No tiene que ser caridad, puede ser un intercambio justo. Tú me ayudas con el trabajo, yo les proporciono un lugar temporal donde vivir». Isabel quería creerlo. Dios, cuánto quería creerlo, pero había aprendido a ser cautelosa, a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. ¿Y si no funciona? ¿Y si resulta que soy terrible en el trabajo? Entonces encontraremos otra solución, dijo Miguel simplemente. Pero al menos intenta. Dame 2 semanas. Si después de 2 semanas quieres irte, no te detendré. Pero dame 2 semanas para demostrarte que esto puede funcionar. 2 semanas. 14 días. Era más tiempo del que había tenido para planear cualquier cosa en los últimos meses. Era una oportunidad, tal vez la única que tendría. «Una condición», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. «Pago renta, aunque sea simbólica, aunque sean 500 pesos al mes. Necesito contribuir de alguna forma o me volveré loca». Miguel consideró esto, luego asintió. «Está bien, 500 al mes. Y te pago 1.500 semanales por el trabajo de oficina. ¿Trato?». Isabel miró a Emilio, quien la observaba con esperanza apenas contenida en sus ojos. Miró alrededor del departamento, imaginando días y semanas aquí, reconstruyendo lentamente su vida. Miró a Miguel, tratando de ver más allá de la superficie, buscando el engaño que tenía que estar ahí. Pero solo vio honestidad, solo vio a un hombre tan solo como ella, ofreciendo la única cosa que tenía en abundancia, espacio vacío que podría llenarse con la presencia de otros. 2 semanas, dijo finalmente. Después, reevaluamos. 2 semanas, acordó Miguel, y había algo en su sonrisa que sugería que sabía que 2 semanas se convertirían en más. Terminaron el desayuno en un silencio más cómodo. Emilio parloteaba sobre la película de anoche y sobre cómo el departamento tenía una vista genial. Miguel explicaba detalles prácticos, horarios de oficina, dónde estaba la escuela más cercana para Emilio, cómo funcionaba la lavadora. Cosas normales, cosas cotidianas, cosas que Isabel había dado por sentadas hasta que las perdió. Cuando Emilio se fue a ver televisión, Isabel ayudó a Miguel a limpiar la mesa. Trabajaban en sincronía sorprendente, moviéndose alrededor del otro sin estorbarse, como si hubieran hecho esto cientos de veces antes. «Miguel», dijo Isabel mientras enjuagaba un plato, «¿por qué realmente haces esto? Y necesito la verdad». Miguel se detuvo, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. «Porque cuando mi prometida me dejó, viví 3 años en piloto automático. Trabajaba, dormía, existía, pero no vivía realmente. Y anoche, cuando los vi a ustedes dos, vi algo que había olvidado que existía. ¿Qué? Propósito. Razón para levantarme más allá de las obligaciones. Ayudarlos a ustedes me está ayudando a mí. Me está recordando que hay más en la vida que solo sobrevivir». Isabel dejó el plato y se giró hacia él. «Entonces ambos estamos usando al otro para sanar». «Tal vez», admitió Miguel. «¿Eso es tan malo?». Isabel lo pensó. 2 personas rotas apoyándose mutuamente mientras se reconstruían. No era la historia perfecta que las películas vendían, pero era real, era honesto. «No», dijo finalmente, «supongo que no es tan malo».
Y en ese momento, parados en la cocina inundada de luz matutina con el sonido de la risa de Emilio desde la sala, Isabel sintió algo que no había sentido en meses, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Pasaron 11 días antes de que Isabel se diera cuenta de que había dejado de contar. 11 días de rutina que se había instalado con una naturalidad inquietante. Despertarse en el cuarto de huéspedes, que ya no se sentía tan huésped. Preparar el desayuno mientras Miguel se duchaba, llevar a Emilio a la escuela que quedaba a 6 cuadras, regresar para sumergirse en el caos organizado de la oficina de Miguel. La oficina estaba en el mismo edificio, 3 pisos más abajo, un espacio amplio con ventanales que daban a la avenida principal. Cuando Isabel entró por primera vez, se había encontrado con pilas de documentos sin archivar, correos sin responder y un sistema de organización que solo existía en la mente de Miguel. Era un desastre hermoso que le recordó sus primeros días como maestra, cuando heredó un salón que la profesora anterior había dejado hecho un caos. Le tomó 3 días simplemente entender cómo funcionaba todo. Miguel era brillante con los números y la planificación de proyectos, pero completamente desastroso con el papeleo administrativo. Olvidaba devolver llamadas, perdía facturas importantes, programaba juntas que se sobreponían unas con otras. Isabel se sumergió en arreglar el desorden con una dedicación que la sorprendió a ella misma. No era solo el trabajo, era la sensación de ser útil nuevamente, de que su cerebro servía para algo más que preocuparse por dónde dormiría la noche siguiente. Era recuperar algo de la dignidad que Damián le había arrancado cuando la echó de su propia casa. Miguel trabajaba en la oficina contigua, separados por una pared de vidrio que permitía verse sin necesidad de gritar. Isabel lo observaba cuando él no se daba cuenta, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado, cómo se mordía el labio inferior cuando revisaba presupuestos, la pequeña arruga entre sus cejas cuando algo no cuadraba. Había una intensidad en él cuando trabajaba, una concentración absoluta que le recordaba por qué había construido algo de la nada. A veces, sus miradas se encontraban a través del vidrio y ambos desviaban la vista rápidamente, como adolescentes sorprendidos en algo prohibido. Había una tensión creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar o manejar. No era solo agradecimiento de parte de Isabel, ni solo satisfacción de ayudar de parte de Miguel. Era algo más complicado, más peligroso. Las tardes seguían un patrón establecido. Isabel recogía a Emilio de la escuela, regresaban al departamento donde Miguel ya había llegado, y los 3 compartían la cena mientras Emilio contaba sus aventuras del día. Su hijo se había adaptado con una facilidad que partía y sanaba el corazón de Isabel simultáneamente. Hablaba de Miguel como el señor Miguel, con un afecto que iba más allá de la simple gratitud. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Emilio en la sala viendo caricaturas, Miguel rompió el silencio cómodo que se había instalado. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Isabel lo miró de reojo. ¿Qué? Que no se siente extraño. Se siente... buscó la palabra. Normal, como si siempre hubiera sido así. Isabel sintió algo moverse en su pecho. Ella había pensado exactamente lo mismo esa mañana mientras preparaba café, cuando automáticamente había sacado 3 tazas en lugar de 2. Miguel, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Qué pasa cuando terminen las 2 semanas? Miguel dejó el plato que estaba secando. Faltan 3 días para eso. Lo sé, por eso pregunto. ¿Quieres que nos vayamos? No. La respuesta salió demasiado rápido, demasiado firme. No quiero que se vayan, a menos que tú quieras irte. No es tan simple. Esto no puede ser para siempre. En algún momento tendremos que... ¿Por qué no?, interrumpió Miguel, girándose para mirarla directamente. ¿Por qué no puede ser para siempre? O al menos más tiempo. Este arreglo funciona. Emilio está bien. Tú estás bien. Yo estoy... Se detuvo. Estoy mejor de lo que he estado en 3 años. Isabel sintió el pánico subiendo por su garganta. No porque la idea le disgustara, sino precisamente porque no le disgustaba. Porque una parte de ella ya había empezado a imaginar semanas convirtiéndose en meses, meses convirtiéndose en algo más permanente. Y eso la aterraba. Nos estamos acostumbrando a esto, dijo con voz temblorosa. Emilio se está acostumbrando a ti, y cuando inevitablemente tengamos que irnos, será más doloroso. ¿Por qué tiene que ser inevitable? Porque tú no nos debes nada.
porque tarde o temprano vas a querer tu espacio de vuelta. Porque vas a conocer a alguien y no querrás tener a una mujer divorciada con un hijo viviendo en tu departamento. Miguel dio un paso más cerca. ¿Y si no quiero mi espacio de vuelta? ¿Y si ya no me siento solo en mi propio departamento por primera vez en años? ¿Y si lo que tengo aquí es mejor que cualquier cosa que haya tenido antes? Isabel retrocedió, necesitando distancia física, porque la proximidad emocional era demasiado intensa. No puedes decir esas cosas, no cuando todo esto podría colapsar en cualquier momento. ¿Por qué va a colapsar? Porque siempre colapsa, explotó Isabel, la voz quebrándose. Porque me casé con un hombre que prometió amarme y terminó echándome a la calle. Porque di todo lo que tenía y no fue suficiente. Porque no puedo confiar en que esto, lo que sea que esto es, vaya a durar más allá de la novedad de ayudar a alguien en problemas. El silencio que siguió fue denso, cargado. Miguel no se movió, solo la miraba con una expresión que mezclaba comprensión y dolor. Yo no soy Damián, lo sé, pero no puedo arriesgarme a confiar ciegamente de nuevo. No cuando Emilio está involucrado. Si solo fuera yo, tal vez. Pero él ya te quiere, ya te ve como alguien importante en su vida. Y si esto termina, si nos pides que nos vayamos o simplemente te cansas de nosotros, va a destrozarlo. No voy a cansarme de ustedes, dijo Miguel con firmeza. No puedes prometer eso. Tienes razón. No puedo prometer el futuro. Nadie puede. Pero puedo prometer el presente. Puedo prometer que ahora mismo, en este momento, no hay ningún lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí, con ustedes. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas con significado. Isabel sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos y las dejó caer sin intentar ocultarlas. Tengo miedo, susurró. Tengo tanto miedo de creer que esto es real. Miguel acortó la distancia entre ellos lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Isabel no retrocedió. Cuando levantó su mano y suavemente limpió una lágrima de su mejilla, ella cerró los ojos, permitiéndose ese momento de vulnerabilidad. Yo también tengo miedo, admitió Miguel. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que mereces más de lo que puedo darte. Miedo de que esto que siento creciendo dentro de mí sea solo producto de la soledad y no algo real. Pero tengo más miedo de dejarte ir sin intentarlo. Isabel abrió los ojos. ¿Qué es lo que sientes? Miguel la miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez nunca de esta forma, porque con mi prometida siempre hubo expectativas, roles que jugar, versiones de nosotros mismos que presentábamos. Pero contigo puedo simplemente ser yo, y tú puedes simplemente ser tú, y aún así funciona. Apenas me conoces. Te conozco lo suficiente para saber que eres la persona más fuerte que he conocido, que amas a tu hijo con una ferocidad que me asombra, que te ríes cuando Emilio cuenta chistes malos, que te muerdes el labio cuando estás concentrada, que cantas bajito cuando crees que nadie te escucha. Isabel se sorprendió. ¿Me has escuchado cantar? A veces, cuando trabajas, cantas sin darte cuenta. Un silencio diferente se instaló entre ellos, menos tenso pero más cargado. Isabel era consciente de cada centímetro que los separaba, de cómo sería dar un paso más y cerrar ese espacio completamente. Miguel, dijo suavemente, no sé cómo hacer esto, no sé cómo abrir mi corazón de nuevo cuando apenas terminé de recoger los pedazos del último desastre. Entonces no lo abras todavía, solo quédate, déjame demostrarte que esto puede ser diferente, sin presión, sin expectativas, solo nosotros descubriendo qué es esto día a día. Isabel quería decir que sí, quería lanzarse a esto sin red de seguridad, confiar en que Miguel la atraparía, pero la parte de ella que había sido rota por Damián gritaba advertencias, recordándole todos los momentos en que había confiado antes y había terminado destrozada. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tienes todo el tiempo que necesites. ¿Y si el tiempo que necesito es mucho? ¿Y si te cansas de esperar? Miguel sonrió con tristeza. Esperé 3 años sin esperar nada. Puedo esperar lo que sea necesario por algo real. Desde la sala llegó la voz de Emilio. Mami, Miguel, vengan a ver esto. El momento se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Mientras caminaban hacia la sala donde Emilio señalaba emocionado algo en la televisión, Isabel sintió la mano de Miguel rozar la suya brevemente, un toque tan ligero que podría haber sido accidental,
pero que ambos sabían que no lo era. Esa noche, después de acostar a Emilio, Isabel se quedó despierta mirando el techo. A través de la pared podía escuchar los sonidos suaves de Miguel moviéndose en su propia habitación. Estaban tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Se preguntó cuándo exactamente había dejado de ver esto como temporal, cuándo el departamento había dejado de ser refugio y había comenzado a sentirse como hogar, cuándo Miguel había dejado de ser el extraño que los salvó y había comenzado a sentirse como algo más. No tenía respuestas. Solo tenía este momento, esta noche, esta sensación creciente en su pecho que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y por ahora, por esta noche, eso tenía que ser suficiente. El día 14 llegó con una lluvia persistente que golpeaba las ventanas como dedos impacientes. Isabel despertó con el estómago hecho un nudo, sabiendo que este era el día que había marcado como límite, el día en que se suponía que debían reevaluar todo el arreglo. 2 semanas exactas desde aquella Nochevieja imposible que ahora se sentía como si hubiera pasado en otra vida. Miguel había salido temprano a una reunión con inversionistas, dejando una nota sobre la cafetera. Regreso a las 3. Necesitamos hablar. M. Esas 3 palabras finales habían estado quemando un agujero en el cerebro de Isabel toda la mañana mientras trabajaba en la oficina, tratando de concentrarse en facturas y correos, pero fallando miserablemente. Necesitamos hablar. Las palabras más aterradoras en cualquier idioma. A las 2:30, Isabel dejó de fingir que podía trabajar, guardó los documentos, apagó la computadora y subió al departamento donde había dejado a Emilio haciendo tarea con la vecina del piso 11, una señora mayor que adoraba a los niños y que se había ofrecido a cuidarlo ocasionalmente. Lo recogió con la excusa de que necesitaba ayuda con algo en casa, cuando la verdad era que simplemente necesitaba tener a su hijo cerca. Estaban los dos en la sala, Emilio dibujando en el suelo mientras Isabel miraba la lluvia por la ventana, cuando escucharon la llave en la cerradura. Su corazón se aceleró. Miguel entró empapado, con el traje oscurecido por el agua y el cabello pegado a la frente. «Olvidé paraguas», dijo con una sonrisa torcida. Emilio saltó del suelo. «Pareces un gato mojado». «Me siento como un gato mojado». Miguel se quitó el saco chorreante. «Dame 10 minutos para cambiarme». Isabel asintió, incapaz de formar palabras. Miguel desapareció en su habitación y ella escuchó el sonido de la ducha encendiéndose. Usó esos minutos para tratar de ordenar sus pensamientos, para preparar el discurso que había estado ensayando en su cabeza durante días. «Gracias por todo. Has sido increíblemente generoso, pero creo que es tiempo de que encontremos nuestro propio camino». Las palabras sonaban huecas incluso en su mente. Miguel salió 15 minutos después vestido con ropa casual, jeans y una camiseta gris que lo hacía ver más joven, menos empresario y más humano. Se sentó en el sofá frente a Isabel, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Emilio», dijo Miguel, «¿puedes ir a tu cuarto un momento? Tu mamá y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». Emilio miró entre los dos con esa intuición inquietante que tienen los niños. «¿Nos vamos a ir?» El silencio que siguió fue estruendoso. «Ve a tu cuarto, amor», dijo Isabel suavemente. «Ya te llamo». Emilio recogió sus crayones con movimientos lentos, claramente esperando escuchar algo más, pero finalmente se fue arrastrando los pies. Cuando la puerta se cerró, Isabel sintió que el aire del departamento se había vuelto demasiado denso para respirar. 2 semanas, dijo Miguel. Se cumplieron hoy, lo sé. ¿Y? Isabel tomó aire profundamente. Miguel, tú has sido... No tengo palabras para lo que has hecho por nosotros. Nos salvaste cuando no teníamos nada. Nos diste refugio, trabajo, dignidad. Le diste a mi hijo un lugar donde sentirse seguro. Pero... No, interrumpió Miguel, y había algo feroz en su voz. No hagas eso. No me des un discurso de agradecimiento como preludio para decirme que se van. No después de estas 2 semanas. No después de lo que hemos construido. ¿Qué hemos construido?, preguntó Isabel, y su voz se quebró. ¿Un arreglo conveniente? ¿Una situación temporal que ambos sabíamos que terminaría? Miguel se inclinó hacia adelante. Tú sabes que es más que eso. Lo has sabido desde hace días, tal vez desde el principio. No puedo basar la estabilidad de mi hijo en sentimientos confusos y miedo a estar sola. ¿Es eso lo que crees que es esto? Miguel se puso de pie,
paseando como animal enjaulado. ¿Miedo a la soledad? No lo sé. No sé qué es, y eso me aterra. Te diré qué es. Miguel se detuvo frente a ella. Es despertarme y lo primero que hago es escuchar si ya están despiertos ustedes también. Es contar las horas en las reuniones hasta poder volver a casa porque finalmente tengo algo por lo que volver. Es escuchar la risa de Emilio y sentir algo en el pecho que no había sentido nunca, ni siquiera con mi ex prometida. Es verte trabajar y pensar que así es como debería haber sido siempre, que esto es lo que estuve buscando sin saberlo. Las palabras golpearon a Isabel como olas contra un acantilado, erosionando las defensas que había estado construyendo tan cuidadosamente. Miguel, no he terminado, continuó él. Es Emilio preguntándome sobre mi día como si realmente le importara. Es encontrar sus dibujos pegados en el refrigerador y sentir que este departamento vacío finalmente tiene vida. Es verte sonreír cuando piensas que no estoy mirando y darme cuenta de que haría cualquier cosa para ver esa sonrisa todos los días. Tienes que parar, susurró Isabel, las lágrimas corriendo libremente ahora. Tienes que parar porque si sigues hablando, voy a creer que esto es real y no puedo permitirme creer en algo que va a destruirme cuando se acabe. ¿Y si no se acaba? Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Y si esto es el comienzo de algo que ninguno de los dos esperábamos, pero que ambos necesitábamos? Isabel lo miró a través de las lágrimas. Vio verdad en sus ojos, vio vulnerabilidad, vio miedo pero también esperanza. Vio a un hombre que había estado tan roto como ella y que había encontrado algo en este arreglo extraño e inesperado que valía la pena arriesgar todo. Tengo tanto miedo, admitió. Yo también, pero tengo más miedo de no intentarlo y pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente. ¿Y si te decepciono? ¿Y si no soy lo que necesitas cuando la novedad se desgaste? Isabel, mírame. Esperó hasta que ella lo hizo. No eres una novedad. Eres la primera persona en 3 años que me hace querer ser mejor. No más rico, no más exitoso. Mejor, un mejor hombre. Alguien que merezca estar en la vida de tu hijo. Alguien que merezca estar en tu vida. Ya eres ese hombre, susurró Isabel. Lo has sido desde la primera noche. Miguel soltó una risa temblorosa. Entonces quédate. No porque no tengas otro lugar. Quédate porque quieres estar aquí. Porque esto, lo que sea que esto es, vale la pena intentarlo. Isabel cerró los ojos, permitiendo que las palabras se asentaran en su corazón. Pensó en Emilio, en cómo había florecido en estas 2 semanas. Pensó en ella misma, en cómo había recuperado partes de sí misma que creía perdidas. Pensó en Miguel, en su risa cuando Emilio contaba chistes malos, en su paciencia cuando ella tenía días difíciles, en la forma en que la miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo roto. Pensó en el miedo, y luego pensó en el arrepentimiento. Abrió los ojos. Está bien, Miguel parpadeó. ¿Está bien qué? Está bien, me quedo. Nos quedamos. No porque no tengamos otro lugar, sino porque... Respiró profundo. Porque quiero ver a dónde nos lleva esto. Porque Emilio merece ver que es un hombre bueno. Porque yo merezco una oportunidad de ser feliz nuevamente. Y porque tú... Su voz se quebró. Porque tú nos ves. Realmente nos ves. Miguel cerró los ojos, y cuando los abrió estaban brillantes con lágrimas no derramadas. ¿De verdad? De verdad. Pero necesito que entiendas algo. Isabel tomó su rostro entre sus manos. Va a ser complicado. Voy a tener días malos donde dude de todo. Emilio va a tener momentos donde extrañe cómo eran las cosas antes. Esto no va a ser perfecto. No quiero perfecto, dijo Miguel. Quiero real, quiero esto. Y entonces, porque las palabras ya no eran suficientes, Isabel cerró la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de Miguel. Fue un beso salado con lágrimas, tembloroso con miedo y esperanza, pero fue real, tan completamente real, que Isabel sintió algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante meses, comenzar a descongelarse. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «¿Puedo salir ya?», gritó Emilio desde su cuarto, y ambos se rieron. «Sí, campeón», llamó Miguel. «Puedes salir». Emilio salió corriendo y se detuvo en seco al verlos. Miró a Isabel, luego a Miguel, luego nuevamente a Isabel. «¿Nos quedamos?». «Nos quedamos», confirmó Isabel.
Emilio soltó un grito de alegría y se lanzó sobre ambos, abrazándolos con toda la fuerza que su cuerpo pequeño podía reunir. Miguel lo levantó y lo giró en el aire mientras el niño reía, y luego lo acercó junto con Isabel en un abrazo grupal que se sintió como el cierre de un círculo que ninguno de ellos sabía que estaba dibujando. «¿Entonces Miguel va a ser mi papá?», preguntó Emilio con esa honestidad brutal de los niños. Miguel miró a Isabel buscando guía. Ella asintió lentamente. «Si tú quieres, campeón, no voy a reemplazar a tu papá, pero puedo ser alguien que te quiere y que va a estar aquí para ti. ¿Te parece bien?». Emilio lo pensó con la seriedad de alguien considerando la pregunta más importante del universo. «Me vas a llevar al parque los domingos, todos los domingos, y me vas a ayudar con la tarea, incluso con las matemáticas difíciles, y vas a hacer reír a mi mamá». Miguel miró a Isabel. «Todos los días». Emilio asintió con satisfacción. «Entonces está bien, puedes quedarte». Los tres se rieron porque era Emilio dando permiso a Miguel de quedarse en su propio departamento, pero de alguna forma tenía sentido. Este era el hogar de Emilio ahora también. Era el hogar de todos ellos. Esa noche, después de acostar a Emilio, Isabel y Miguel se sentaron en el sofá con una taza de té cada uno, sus cuerpos tocándose desde el hombro hasta la rodilla, compartiendo calor y promesas silenciosas. «Gracias», dijo Isabel suavemente, «por no dejar que el miedo ganara». «Gracias a ti», respondió Miguel, «por darme una razón para dejar de esconderme de la vida». Afuera, la lluvia había parado y la ciudad brillaba con luces reflejadas en el pavimento mojado. Dentro del departamento, que ya no se sentía vacío, tres personas que habían estado rotas encontraron algo parecido a la completitud, no porque encajaran perfectamente, sino porque estaban dispuestos a construir algo nuevo con las piezas que tenían. Y mientras Isabel se acurrucaba contra Miguel, escuchando el latido constante de su corazón, supo con absoluta certeza que aquella noche de Nochevieja, cuando creyó que había perdido todo, en realidad había estado a punto de ganarlo todo. A veces los finales más dolorosos son solo el comienzo de las historias más hermosas, y esta, la suya, apenas comenzaba.